otra cosa que quería saber es cómo ha cambiado aquí el pueblo, de lo que ustedes recuerdan cuando eran niños. Hombre, ha cambiado mucho. Mira, cuando éramos niños, pues en primer lugar, en mi casa, que era una casa entonces rica, ¿sabes? Se comían el pote de patatas en la mañana y el tocino frito. Y alza. Luego, en los trabajos eran a base de íbamos a segar, había que segar con una hoz. Los segadores segaban y las señoras ataban. Y luego iban detrás con los carros y acarreábamos, lo traíamos a la era. Había que cargarlo, descargarlo, luego trillarlo a trillo. Allí metíamos 4 parejas de vacas y 2 parejas de mulos en las parras grandes y se trillaba, se molía todo. Y luego se acambizaba y con el aire pues se limpiaba. Y luego para los pajares nos metíamos de muchachos y con las briendas nos las tiraba la paja y nosotros para allí metidos, pero medio ahogados y encalcando y luchando, y había que dormir en el campo y había que, me decían a mí los segadores nuestros, dice, oye, cada uno que come pan tenía que venir a segarlo para que supiera lo que costaba. Y yo cuando lo veo tirado en Salamanca y en los sitios el pan que se tira, me acuerdo de aquellos señores que iban a la Remuña andando a segar, de aquí a la Remuña iban a segar los segadores y estaban segando allí 15 días los pobrecitos, un mes, y venían. Y la vida era muy, muy dura, porque mismamente la aceituna nos levantábamos a las 6 de la mañana y a las 7 estábamos todos por ahí andando. Íbamos 2 horas de camino aquí para llegar a las fincas algunas fincas de aceituna, y había que varearla y apañar una por una. Y luego teníamos unos animales muy fenomenales, porque aquí en este pueblo teníamos entre animales de tiro, de trabajo y burros que se mandaban, había 1000 animales de trabajo aquí. Y venían cargados 2 horas, los mulos nuestros venían cargados 2 horas con 225 kilos de aceituna cargados. Y fíjate, 2 horas que venían por esos terrenos. Sí, le dábamos a comer todo lo que querían. Allí no le faltaba un detalle. Pero los animales, esta señora que está ahí con 100 años, esta señora se quedaba a dormir a 10 kilómetros de aquí y apañando aceituna. Esta apañaba aceituna, pues a lo mejor 12 o 14 mil kilos apañaba. Trabajaban y se quedaban a dormir en el mismo sitio. Sí. ¿De dónde es usted? Aunque ya me han preguntado. No, ¿De dónde es usted? Yo soy de Ponferrada, de León. De Ponferrada. Más Entonces, para ahí no han trabajado, porque no han trabajado como ocio. No, bueno. Sí, también era duro. No, Ponferrada no se puede comparar con Bueno, pero eran los sitios más ricos. Ahí ha vivido siempre de otra manera. Esto era muy duro, porque aquí, en el mes de abril, la gente, bajábamos con los ganados allá abajo, ¿no? Y ya se quedaba a dormir la gente porque venía 2 horas de camino. Claro. Es que echábamos 2 horas para ir y 2 horas para venir, ¿no? Y entonces es que la vida ha cambiado una barbaridad. Más de por ciento. Gracias a Dios. Ha cambiado más. Porque aquí los garbanzos había que cavarlos con un zacho. Las patatas también si quería sobrevivir y todo había que cavarlo. Aquí había mucha viña. 8 días estuve yo a regar garbanzos a Jusco, con un cornillito, 8 días en Forcoleda. En Forcoleda. Estaba el hijo del amo, estaba en la mili y había venido. Y yo, mi padre y el otro segador, iban 2 segadores para una tañera. Y estuvimos, allí tenía garbanzos, 8 días regando. Y el otro señor, el padre del amo, iba con el carro, que tenían unas redes hechas a propósito para irlos a recoger y llevarlos a las ceras entonces. Y yo veía con un combinito azul, pero era una ciega recia que hay que experimentarla para saber lo que es. Yeah. Fíjate bien lo que era la vida, que se acababa la aceituna en este pueblo. Porque en este pueblo se llegaron, en el año 48, que yo era niño, mi padre era el señor alcalde,
y teníamos almazaras de hacer aceite y había que declararla en conduces por mediación de la terminación de la guerra, y aquí se llegaron a recoger 2 millones de kilos de aceituna en este pueblo. ¿Has dicho que se hacía aceite aquí? Sí. ¿Cómo se llamaba el sitio donde se hacía el aceite? Almazara. No, Bueno, vamos a ver. Al principio molino. Vamos a ver, se llamaba molino. Molino. Se llamaba molino. Y entonces en ese molino se hacía todo a mano. Y había un alfanel que era que está montado aquí, se puede ver. Sí. Está montado, el alfanel nuestro está montado bien abajo. Había, ahí cuando salgas se ve. Ahí lo podemos ver, ¿no? Y entonces se echaba la aceituna en el alfanel. Y había unas piedras, y había una viga que salía, y una pareja de vacas. En un principio con vacas, después ya con mulos. Con mulos no se hizo nunca aquí. Y una pareja de vacas, a las 3 de la mañana se entraba, y estaban dando vueltas allí y molían el aceite, la aceituna. Y después la pasaban, los molineros la pasaban a la chimenea. A los capachos. A los capachos. Eran de esparto y eran como unas bolsas que se metía la masa. Bolsas. Y después se llamaba aceite de viga. Ahí, eso está ahí, que lo puedes ver mejor. Porque era una viga que tenía una entrada en una pared bien sujeta. Se le hacía una pila de tacos hasta que llegaba la viga, y la viga esa venía y tenía un sinfín en la punta con un peso muy fuerte de granito, que empezaba a dar vueltas, empezaba a bajar la viga, se levantaba el peso. Tenía el sinfín tenía en la ¿cómo se llama? En la piedra de granito llevaba un trozo de madera con forma de cola de Milano, ¿entiendes? Se metía en lo que tenía, en el rebaje que tenía hecha la piedra, y el sinfín ahí tenía ¿cómo se llama? Un giro loco. Y luego arriba tenía como una especie de tuerca, todo eso era de madera, y empezabas a dar vueltas, y cuando ya hacía fuerza donde en los maderos esos donde estaba puesta la viga y los capachos con la masa de aceituna debajo, ya llegaba un momento que ya hacía tal resistencia que empezaba a subir el peso y quedaba ese peso de granito colgado de la punta de la viga, que era lo que hacía que saliera el aceite. Y yo lo conocí todavía para el tema del vino, en muchos sitios. Y lo utilizamos para el tema del vino. Y lo hay. Y lo hay todavía. Y una pregunta, muy bien, está muy bien eso. Sobre las uvas. Las uvas. El mismo caso. Cuando se comía del racimo. Sí. Todas las uvas, lo que quedaba como... Bazcujo. Muy bien. Era el brujo. Y otra cosa que teníamos nosotros aquí muy buena, que hay por ejemplo, de los productos de la tierra que se siembran aquí en la parte de arriba a los que se siembran abajo en la zona del Duero, había una diferencia de tiempo de 2 meses. Entonces, un año que venía malo de patatas, bueno, pues resulta que en enero se sembraban unas patatas por ahí abajo, y resulta que a mediados de mayo tenías ya patatas, cuando las de aquí no se cogían hasta finales de, ¿cómo se llama? Hasta finales de julio. Claro. Era una gran ventaja también. El que dice patatas dice garbanzos, dice frejones, dice eso también era importante. Esas cosas me parece que está bien reseñarlas también. Pero eran de grandísima. Este pueblo era un pueblo de rieros.
Bueno, eso ya... Entonces vivía bien, en este pueblo había dinero, lo que no había entonces en las aldeas. Y después cambió las circunstancias, cuando ya vino el 60, cambiaron las circunstancias. Pero este era un pueblo de dinero y aquí venían la gente a buscar el dinero de las aldeas. Venían a buscar dinero. Y este pueblo era un pueblo de arrieros. Esos arrieros... Voy a decirte una cosa. Se cogían aceite, vino y cosas de aquí, y llegaban hasta Vigo. Hasta Astorga. Hasta Astorga. Yo he oído que llegaban hasta Vigo. Cogían los cubetos esos de verdel, de esos que venían ¿cómo se llama? El chicharro en vinagre, y venían con eso para acá. Y el bacalao, por supuesto, y el pulpo seco y demás. Pero yo he oído que llegaban hasta Vigo. Dice este señor que hasta Astorga. Bueno, vamos yo a ver, ni entro ni salgo. En este ayuntamiento hay unos contratos firmados por un arriero de aquí y otro arriero de la Armuña para traer, que traían la sal para la conservación de la carne de Poza de la Sal. Aquí parecieron, porque este ayuntamiento, cuando era viejo, pues al deshacerlo, parecieron los contratos. Y los contratos los deben de tener en un archivo aquí. Si es que los contratos para traer tantos quintales, no lo sé. El número de quintales de sal, y los traían en mulos. Y otra cosa también de los arrieros, que eran los que traían las noticias al pueblo. Porque también se decía que la vida del arriero era muy dura, que llegaban a una posada, la noche que cenaba el burro no cenaban ellos, y ahí se contaban cosas y demás, y eran los que traían las noticias para el pueblo, los arrieros. Eso también me acuerdo yo de oírlo. Yo me acuerdo, yo conocí a un señor, el tío Mateo Moro, el abuelo de la Socorro, aquel hombre que te contaba las fincas de aquí a Salamanca y de Salamanca a todos los sitios, el Monte Portero, las Ardesitas, entonces que no, las Ardesitas, el Monte Portero, lo otro, y te contaba hasta... Ah, sí,